Buen día, maestra y compañeros. Mi nombre es Montserrat García y yo les voy a hablar sobre el libro, el cual se llama Breve Historia del Libro en México, que tiene como título Nacimiento e Importancia del Libro, del autor Ernesto de la Torre Villar. Bien, como primer punto debemos de saber qué es el libro. Bueno, al hablar del libro estamos hablando sobre el conocimiento que millones de seres han elaborado durante largos milenios. Es el poder entrar a la magia del pensamiento humano, ilimitado e ilimitable, en el saber. Es un método formado por la inteligencia y razón de los seres humanos. Mm, Desde hace muchos siglos este es formado. Es expresado y transmitido mediante el sistema del lenguaje, ya que es el lenguaje el elemento modelante de todos los fenómenos culturales. Y de igual manera, por otro lado, tenemos la escritura, que igual forma parte de esta, con lo cual se materializa. Como un segundo punto, tenemos a la civilización occidental. Uno de los escritos fundamentales de esta civilización es el Evangelio de San Juan, lo cual nos dice que en el principio era el verbo. Esto quiere decir que el hombre con el poder del verbo, del lenguaje y de su comunicación pudo expresar sus necesidades y emociones. En él se describió el mundo que los rodeó, dando origen a la ciencia. También se describe su transcurso sobre la Tierra, con lo cual elaboró historia. Durante siglos el saber humano se constituyó a través del lenguaje, de la palabra hablada en el verbo, y allá por el quinto milenio antes de Jesús, en Mesopotamia, cruzada por los dos ríos, en un pueblo que había alcanzado una cierta civilización, fue ahí donde comenzaron a decorar sus objetos de cerámica con el fin de expresar el mundo que los rodeaba. Y al igual lo hicieron los hombres de las cavernas, pero estos representaron a través de dibujos, por ejemplo, animales, plantas, hombres, entre otras cosas. En lejanos siglos, los creadores de la escritura fueron las culturas de Obey y Huarca, la antigua Uruk. Estos están situados al sur de Tigris y Eufrates, y en los cuales lo redactaban a través de tablas de arcilla y tenían un sistema pictográfico. En él empleaban palabras que expresaban signos, igual expresaban sonidos, en el que existían valores ideográficos. Para ello debemos de saber qué son valores ideográficos. Estos constituyen una representación del lenguaje a través del uso de símbolos. Un claro ejemplo son los signos de interrogación, los signos matemáticos, el garabato, entre otros. Y los valores silábicos. En este se representaban cosas concretas, crearon la escritura y con lo cual fue que aumentó el número de signos. Después, en un periodo siguiente, el de Khmet Nazar, fue ahí que la escritura se perfeccionó y fue utilizada para el desarrollo cronológico de sus pueblos. Y en este periodo se encontraron las primeras menciones de un diluvio. Fue en la epopeya 6 de Gilgamesh. Esta fue la primera epopeya en la historia y ahí se menciona a Noé como el salvador de la humanidad. La aparición de la escritura en esas épocas se debió a sus condiciones sociales, económicas y culturales, y fue que hubo una notable necesidad de registrar no solo el pasado, sino la necesidad de su administración propia, económica y de sus relaciones públicas. Con ellas se elaboraron contratos de venta y compra, se establecieron leyes y después de esto fue que se utilizó para registrar ideas religiosas y redactar también textos literarios. Eh, como otro punto tenemos al segundo milenio. Fue ahí que en Sumeria se amplió la literatura escrita con mitos, ensayos, epopeyas, himnos, lamentaciones,
colecciones de proverbios, fábulas y ensayos. Y tuvo una importante colección de testimonios de todos los dominios del pensamiento. Estos testimonios estaban redactados por escribas. Los escribas eran especialistas en el arte de la escritura y cuando eran profesionales, alcanzaban un nivel alto en el gobierno. Como siguiente punto tenemos a la civilización egipcia. Dentro de esta civilización, la escritura aparece hacia fines de la segunda civilización neolítica. Se desarrolló con rapidez y descansó en el conocimiento. Y esta fue compuesta por jeroglíficos que exigían un doble esfuerzo de memoria y reflexión. Fue de las primeras escrituras que era de una élite de inteligencia y de carácter que hizo que fuera manejada por letrados representantes de la civilización de Egipto. Como otro punto tenemos a la civilización del Oriente. Se sabe que la escritura existía antes del año de 1700 a.C., pero tanto en China como Japón no eran de tipo alfabético, sino que estaban constituidas por un repertorio de signos, los cuales correspondían a una semantema. Y específicamente en China hubo dos tipos de escritura, una destinada a la permanencia, realizada por bronce o granito, y la otra que se difundía lo más posible y era hecha sobre tela o papel, en la que se imprimían cosas religiosas y mágicas, calendarios pequeños y textos sagrados que requerían de gran producción. Y para esto fue que en los siglos 8 y 16 la xilografía llegó con el nacimiento de la imprenta. Para que sepan qué es la xilografía, era una técnica de grabar imágenes en una plancha de madera, vaciando partes que en la impresión deben quedar en blanco. Con la aparición de la escritura, los pueblos del mundo iniciaron a dividirse como escriturales y no escriturales. Como siguiente punto tenemos a la cultura griega. Fueron los griegos quienes, al desarrollar un alfabeto sobre las bases de otros pueblos, fue que llegaron a la perfección. Y con esto André Beragnac indica que fueron los primeros en descubrir en la escritura su profundo sentido. Y los hombres del Oriente usaron sistemas escriturales, pero ellos para elaborar estadísticas, crónicas, calendarios, etc. Y los griegos fueron los primeros en reflexionar acerca de las características propias de la escritura. Al elaborar a los pensadores griegos, Beragnac dice que el saber de los pueblos dependía exclusivamente de la tradición oral. En las sociedades arcaicas era en lo textual. Y además de esto, la cultura griega fue de la más dinámica, se orientaba hacia el inmovilismo y lo hizo de la escritura su ideal supremo. La palabra lograba que su significado fuera universal y intemporal. La palabra escrita revela la existencia superior de ideas puras en los cuales los seres solo serían imágenes aproximativas. Como bien decía Platón, reflejos de sombras. Otra característica decía que la escritura era la escuela de justeza, de expresión y de exactitud. Con esto, el arte griego se orientaba hacia el clasismo, hacia un fin de reproducción rigurosa. Y fue esta que añadió la escritura un profundo sentido lógico que unió al aporte inmenso del derecho romano. Según los eruditos, el libro apareció al comienzo de la época de Alejandrina y entró en la vida de los pueblos y se volvió indispensable
ya que se gozó y tuvo una buena sabiduría escrita. Por otro lado, la cultura por parte de los gobernantes, la cual Egido Romano decía que el rey debe tener mucho cuidado con su reino, y lo cual debe de proporcionarles estudios de letras para que hubiera sabios. De esto fue que se derivó el auxilio hacia sus culturas y les proporcionaron bibliotecas, colegios, y con esto fue que la historia de las bibliotecas y del estudio revelaron el cuidado y atención pensado en libros, y así fue que incrementó la cultura en general en su elaboración y su difusión. Como último punto, tenemos que en el siglo XV en la cultura occidental fue que alcanzó una mayor expansión en el libro, ya que se multiplicó por medios mecánicos. Con esto fue que se inventó la imprenta por Gutenberg, la cual transformó talleres xilográficos, la cual después Lorenzo perfeccionó en Maguncia su descubrimiento, y fue ahí que se imprimió la Biblia de 42 líneas, después la de 36, y a partir de estos años fue que la imprenta se introdujo por todos lados. Después el libro cayó en Europa por manos de los ricos burgueses, ya que solo difundían las obras que tenían mayor impacto. Un claro ejemplo eran las Biblias, los misales, los brevarios, las gramáticas elementales, los calendarios, indulgencias, y con esto fue que hicieron una mera industria. Como bien sabemos algunos, que antes de 1560 fue que se imprimió más de 1 millón de Biblias del Lutero, y también que el Book of Common Prayer en Inglaterra fue que corrió por muchísimas manos, y fue que con esto contribuyó no solo el incremento de grupos letrados, sino la unificación lingüística. Y de este hecho André Martin derivó una observación que no solo es accesible y aplicable para la imprenta, sino que en ocasiones es motor de progreso, en tanto que otros ejerce un papel conservador, como es el caso de su acción de la contrarreforma, y del Renacimiento. Y fue que en este campo se señaló que el papel unificador de la lengua española es una vasta porción de América, realizado positivamente por la imprenta. Por último, como conclusión, se observa el cómo fue evolucionando la escritura, ya que pasó por distintas civilizaciones o culturas, como lo quieran llamar. Al igual forma el libro, las bibliotecas, el conocimiento también evolucionó, y el cómo fue que la imprenta logró un gran impacto de transformación en la sociedad en cuanto en la forma de valorar y conservar su cultura en patrimonio e historia. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por ponerme atención.